a los doctores Carlos Colmenares y a la doctora Débora Guerra, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Capítulo Norte de Santander, y rectora de la Universidad Libre. Muchas gracias por su invitación. Esta no es la primera, para fortuna mía, en que me permiten venir a compartir con ustedes algunas de las ideas que creemos que pueden tener algún servicio, no solo para el estudiantado aquí presente, sino para quienes ejercen el litigio y para los jueces en la vida práctica. Un saludo especial para mis compañeros que vinieron a intervenir también en este día. Y vamos a entrar en materia. ¿De qué se trata? A raíz de la vigencia del Código General del Proceso se han presentado múltiples discusiones y preguntas, como es natural cuando una norma nueva entra en el escenario jurídico. Y se han presentado discusiones, insistimos, en muchos aspectos, uno de los cuales tiene que ver con los temas interrogatorio de parte, declaración de parte, confesión. Y las preguntas empiezan por ¿qué es eso? Esa es una de las primeras preguntas, ¿y qué es eso? Y otra de las preguntas es, ¿y si yo quiero, como abogado, lograr que mi propia parte hable en el proceso, sea interrogado en el proceso, lo puedo lograr? Y si yo, contraparte, quiero invitar a mi contraparte al proceso para interrogarla, ¿puedo hacerlo? Si las respuestas fueran positivas, ¿cuáles son las reglas? ¿Cómo es que funciona eso? Y entonces, entremos a hablar del tema, a ver si logramos esclarecer por alguna parte, o por lo menos en algunos puntos, estos temas que son centrales en la práctica judicial. Un primer elemento que es necesario tener presente es el hecho de que hemos intentado, por lo menos, hacer una transición de una cultura jurídica procesal a otra cultura. Intentamos pasar de una cultura de escritura a una cultura de oralidad. Y ojo que no estoy diciendo con esto que estamos pasando de un código de escritura a un código de oralidad, sino de una cultura de escritura a una cultura de oralidad. Es la transición que se quiere. Y bueno, cuando se intentan los cambios culturales, pues el primer problema es algo a lo que ya aquí alguien hizo referencia, y es me van a sacar de la zona de confort. Ahora me toca aprender algo nuevo, ahora tengo que saber algo distinto y eso no me es fácil. Por tanto, lo primero ante una cultura nueva es un rechazo natural del ser humano, natural. Pero bueno, ¿cómo es que juega este tema de la escritura y de la oralidad? Cuando en 1216 el Papa Inocencio III dio la instrucción en la famosa decretal de aquel año, dio la instrucción de que los procesos canónicos de entonces comenzaran a tramitarse con el régimen de escritura, lo hizo con la idea de poder ejercer un control sobre lo que ocurría en el proceso. Hombre, yo lo que quiero es que quede en actas, en alguna parte quede constancia de qué pasó, para yo poder en el futuro generar un control sobre la actividad procesal, poder eventualmente tomar decisiones, llamémoslas por decir de cualquier manera, poder tomar unas decisiones de última instancia, yo, el jefe mayor, el que todo lo puede, yo poder tener el control de lo que está pasando allá, para que no sean mis delegados los que definan y eso quede ahí, sino para que yo, a pesar de ser ellos mis delegados, pueda tomar decisiones. Posteriormente, ustedes lo saben, los reinos adoptaron este mismo sistema y entonces ya no era un tema de control del Papa, sino de control del rey, control del monarca sobre la actividad procesal. Y así fue consolidándose la escritura. Esa escritura consolidó un tema interesantísimo, lastimosamente no tenemos tiempo para profundizar en estos temas. Consolidó el tema de lo que no está en actas no existe. De esa manera las actas, los papeles, se convirtieron en un elemento esencial del proceso. Y esto no podemos profundizarlo por ahora, pero es determinante. Pero ¿qué más ocurrió con eso? Si los procesos se convirtieron en escriturales y si la información
a la que se referían nuestros predecesores ahora, si la información llegaba por escrito, era natural que el juez no tenía al frente a la persona de la cual recibía la prueba, de la cual recibía la información. No tenía el testigo al frente, no tenía obviamente a la parte, no tenía al perito, no tenía a nadie. Y entonces lo que había que hacer era restringir la posibilidad de que algunos llegaran al proceso a rendir sus versiones, porque esas versiones pudieran estar afectadas por una sospecha natural. Oiga, ¿cómo así? ¿Usted va a rendir declaración siendo usted mismo el demandante? Pues no puede ser, no puede ser. Entonces nosotros vamos a recibir la declaración suya, a lo que usted diga, y le vamos a dar algún peso, algún valor a eso. No puede ser. Y no puede ser, ¿por qué? Porque lo que va a llegar de ese sujeto es un escrito, y al escrito no le podemos hacer una adecuada valoración, o por lo menos una semicompleta valoración. Es un escrito. Al escrito solo le podemos mirar una consistencia interna y eventualmente una consistencia externa, pero no le podemos mirar todas las otras aristas que podría mirarse, porque lo que tenemos es un papel, no una persona, un papel. Desde ese punto de vista, era necesario, y así ocurrió, que el legislador, como nos lo dejó ver el profesor Priori esta mañana, que el legislador previamente determinara cuál era el valor de cada uno de esos papeles que obraban en el expediente. Y entonces el legislador le dijo al juez: mire juez, ya escuchamos unos ejemplos esta mañana. Si es un noble el que declara y el que declara en contra es un vasallo, hay que creerle al noble, él es más creíble. Pero dicho esto, lo importante no es qué pasaba con el noble y con el vasallo, sino que había una tarifa legal. El legislador le decía al juez qué tanto valía cada prueba. Y ojo con esto, se lo decía con anticipación, lo cual significa que había una valoración probatoria por anticipado, a priori, y por tanto una valoración probatoria en abstracto. En abstracto. Entonces, oiga, usted es un testigo hermano de la parte demandante, no lo podemos recibir. ¿Y por qué no le podemos recibir su testimonio? Así sepa mucho del tema. Pues no lo podemos recibir porque es natural que usted va a venir a hablar a favor de su hermano. Luego no lo podemos recibir, punto, no lo recibimos. Y entonces se generaron una serie de reglas de exclusión probatoria. Vamos a excluir como prueba estos medios porque nos resultan sospechosos, porque ahí hay un interés, porque hay alguna circunstancia, y entonces no los recibimos. El fundamento de no recibirlos es precisamente porque si los recibimos van a obrar en el acta, y el acta vamos a tener que leerla, y al leerla vamos a tener que creerle a lo que dice ahí, salvo, insisto, el tema de consistencia interna y externa. Entonces fíjense cómo el hecho de la escritura terminó limitando las posibilidades de los medios probatorios, y terminó diciéndole también al juez: oiga, usted no puede recibir todos los medios probatorios que quiera, usted solo puede recibir los medios probatorios que yo, legislador, le digo que usted puede recibir, y solo son estos, vea. Y dentro de esos solo puede recibir estos. Por ejemplo, los únicos medios, estoy diciendo un ejemplo nada más, los únicos medios probatorios que usted puede recibir son la inspección judicial, el testimonio, el dictamen pericial, tal. Y dentro de los testimonios no puede recibir a todo aquel que tenga interés, no puede recibir al que haya sido condenado por algún delito, no puede recibir al que sea ateo. Hubo legislaciones que dijeron: el testigo que es ateo no es testigo, no puede venir al proceso porque no le podemos creer. Entonces no viene al proceso, no lo recibimos. Insisto, ¿cuál es la razón para no recibirlos? Pues que recibidos van a obrar en el acta, y como no hay mayor control que hacerle, como no hay forma de contradicción frente a esa acta, por lo menos una forma de contradicción fuerte, pues entonces vamos a quedar afectados con esa prueba, mejor la quitamos. Miren ustedes a dónde fue a parar el tema de la tarifa legal. Miren ustedes, de la prueba tasada que dicen algunos. Miren ustedes a dónde fue a parar todo esto. Con el ingreso de la oralidad, ¿qué nos está pasando?
Pues resulta que ahora sí tenemos al frente al testigo, al ciudadano a quien vamos a escuchar, lo tenemos al frente. Ya no vamos a tener de él un papel que dice que dijo, sino que lo tenemos al frente y le podemos decir, oiga, repítame su historia. Oiga, en este detalle yo como que no estoy claro. Acláreme este punto, dígame qué más. Aquí hay una imprecisión, por lo menos en apariencia, precise. Es decir, tenemos el tema de la inmediación, tenemos el acopio de la información de manera directa, pero además tenemos herramientas de contradicción de la prueba. La contraparte, surtido el testimonio, el directo, la contraparte procede al contraexamen. La contraparte puede, con las técnicas de interrogación oral, intentar obtener las verdades o por lo menos depurar la información existente en el proceso, por lo menos purificar, de modo que así aportará. De esta manera, ya no tiene sentido que no escuchemos al hermano del demandante. Pues venga, hermano del demandante, lo vamos a escuchar, no nos importa que usted sea hermano de él. Lo vamos a escuchar y vamos a interpretar y a valorar sus dichos de conformidad con esa circunstancia especial. De esa manera, con la oralidad entronca fácilmente un sistema de valoración distinto, una apreciación racional de la prueba, una sana crítica. Y entonces ya podemos permitir que muchas pruebas que antes no se podían traer lleguen al proceso. El juez las valorará y las interpretará de acuerdo con las circunstancias. Y eso abre otros caminos. Libertad probatoria. Ya no tenemos como antes una tabla de medios exclusivos de prueba, sino que ahora podemos decir, no solo los medios que están ahí, sino otros medios probatorios que no están ahí, llamémoslos atípicos, que no están señalados en el código, pueden llegar. Y el juez tendrá que valorarlos de acuerdo con las normas de la sana clínica, de la apreciación racional de la prueba, pero los puede tener en el proceso. Y estas son enormes ventajas con que llega la oralidad, con que llega el tema de las audiencias, con que llega todo esto. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro tema de interrogatorio de parte y declaración de parte? Pues tiene que ver mucho, porque la declaración de la parte, es decir, la exposición de lo que conocía la parte, demandante o demandada, era prohibida precisamente porque había un interés en el proceso y entonces la tarifa legal simplemente decía, usted no puede declarar y lo que usted diga no lo podemos tener en cuenta, tarifa legal, prueba tasada, no y punto. Pero si tenemos apreciación racional, escuchemos al demandante que viene a contarnos lo que él cree que pasó, lo que él dice que pasó, escuchémoslo. Luego interpretaremos y valoraremos, eso es otra cosa, pero escuchémoslo. Fíjense ustedes cómo entonces el tema de la declaración de la parte va haciendo un entronque con todo el tema de oralidad, con la apreciación racional de la prueba, y nos va diciendo que sí podemos escuchar al demandante o al demandado hablando a favor de sí, lo que estaba prohibido bajo los regímenes anteriores. Ahora puede hablar a favor de sí. ¿Y qué pasa? Ya entrando a nuestro Código General del Proceso, ¿qué pasa? Porque el Código utilizó las palabras interrogatorio de parte, confesión y declaración de parte. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué quiso decir el Código? Si ustedes miran las normas allí señaladas en el código, ustedes van a encontrar unas curiosidades. El interrogatorio de parte, niñas y niños, ojo con esto, el interrogatorio de parte no es una prueba. Y no porque lo prohíba el código, no, de ninguna manera. Simplemente porque en su esencia ello es apenas un vehículo mediante el cual se puede llegar a dos pruebas distintas. A la declaración de la parte o a la confesión. Por esa razón, el artículo pertinente que habla de los medios probatorios, el 165, no incluye el interrogatorio de parte, pero sí incluye la confesión y sí incluye la declaración de la parte. Entonces quedemos claros en que lo que el código quiere decir interrogatorio de parte es el interrogatorio que le hacemos a alguna de las partes y que de ahí, de ese interrogatorio puede fluir una confesión, acepta hechos que le perjudican, o una simple declaración de parte, es decir, relata hechos que eventualmente no le perjudican y que eventualmente le pueden ser benéficos. Vistas así las cosas, ¿cómo fluye, cómo es en la práctica y cómo se debe valorar ese tal interrogatorio de parte?
Y aquí vienen unos problemas porque las normas quedaron diseñadas de distinta manera y entonces se genera la primera impresión de contradicción que no existe realmente. ¿Cuál es el problema? El artículo 372 dice que la parte debe ser interrogada oficiosa, obligatoria y exhaustivamente por el juez. El juez tiene que venir, el juez tiene que interrogar a cada una de las partes, al demandante y al demandado. Pero en los artículos de atrás, en los que habla de las normas de interrogatorio de parte, solicitado por la parte o solicitado por la contraparte, en esas normas se dice que una parte puede interrogar a la otra, lo dice tácitamente, pero de allí se deduce, se puede interrogar una parte a la otra, y yo creo que también dice que el abogado puede interrogar a su propia parte. Y esto tiene un entronque natural con todo lo que decimos, la parte simplemente viene a ejercer una función testimonial en el proceso, no prohibida, permitida, legal. Bueno, y entonces uno de los problemas es, ¿y cómo fluye eso? Hacemos el interrogatorio de parte que el juez tiene que hacer y una vez culminado su interrogatorio, culminado el del juez, podrán las partes intervenir para interrogar. Pero ojo que entra en juego un tema fundamental, derecho de contradicción. Y si lo que estamos es en ejercicio de un derecho de contradicción de la prueba, ustedes saben que uno no contradice una prueba inexistente, sino contradice la prueba que está existiendo en el proceso. Luego, cuando se va a hacer el ejercicio del derecho de contradicción, es decir, yo le digo, juez, permítame interrogar a mi contraparte, a la que usted ya interrogó, pues yo puedo interrogar en ejercicio del derecho de contradicción, pero frente a los temas que el juez interrogó y que esa parte contestó. Ah, no, pero es que yo quiero también preguntar temas distintos. No puede. ¿Cómo así que no puede? No, no puedo. ¿Pero por qué? No puede porque no está ejerciendo derecho de contradicción. Usted ejerce derecho de contradicción frente a una prueba que se está captando, que se está tomando, frente a lo que acaba de quedar creado. Pero usted no puede crear prueba nueva a raíz de eso, porque sería una impertinencia, sería una sorpresa y una violación del derecho de la contraparte. Ay, entonces ¿yo cómo hago si quiero que mi contraparte me conteste unas preguntas especiales que yo tengo? Pida el interrogatorio de parte de su contraparte. Pídalo en la demanda o la contestación y usted tendrá derecho a interrogar en los temas que usted quiere interrogar. Pero no pretenda interrogar en los temas que usted quiere interrogar cuando es el juez el que ha interrogado como primero, cuando la prueba es la oficiosa. Porque allí hay contradicción de la prueba, pero contradicción, limitación en el tipo de preguntas y en el tema de preguntas. De esta manera, para ir concluyendo, ir cerrando, lo cierto es que de acuerdo con el espíritu que anima el código, lo cierto es que una parte puede pedir a su contraparte, llamar a su contraparte a interrogatorio y preguntará. Que esa misma parte puede interrogar a su contraparte a continuación del interrogatorio que le haga el juez, pero limitado al ejercicio de contradicción de la prueba. Y que también puede la misma parte hacer su declaración, a propósito seguramente de un interrogatorio que le haga su propio abogado, y caso en el cual habrá también derecho de contradicción y la contraparte tendrá derecho a interrogar, pero limitado al derecho de contradicción, a menos que haya hecho la petición formal en demanda o contestación para preguntarle sobre los temas que específicamente desearía. Naturalmente, el último tema es: ¿y cómo se valora eso? Pues se interpreta y se valora con las normas de la sana crítica, con la apreciación racional de la prueba, es decir, ya no habrá necesidad de pensar en prueba tasada, en tarifa legal, en nada de esto, sino que el juez tendrá que hacer la valoración que corresponda y llegar a las conclusiones que estime, dada la coherencia interna de la decisión, de la declaración y las coherencias externas que haya con las otras pruebas y todo lo demás que ya conocemos, la visión de conjunto y la visión individual, etcétera. Esa es, básica y resumidamente, la idea que tenemos acerca de la declaración de parte, el interrogatorio de parte y la confesión, con la idea de que en la vida práctica esto nos preste algún servicio real. A todos, muchas gracias.